Buenas tardes, soy Miño Camila y este es el trabajo práctico número 5 de semiología del tobillo y pie. Antes de comenzar con la palpación de los reparos óseos, comenzaremos con las partes blandas, palpando el trofismo, la temperatura y generando compresiones en búsqueda de puntos dolorosos. En el caso de mi paciente, no presenta dolor. Para realizar la palpación, comenzaremos palpando el arco interno del pie. Palparemos la cara medial del malleolo medial, su borde anterior, su vértice y borde posterior. Desde allí, dirigiéndome hacia abajo, palparemos la cara medial del calcáneo. Y desde el malleolo medial hacia distal, encontraremos el tubérculo del escafoides. Entre ambos vamos a encontrar un tendón que va a ser el tibial posterior, que para palparlo mejor podemos pedir al paciente que lleve la punta del pie hacia adentro y hacia abajo, yendo del movimiento contrario. Continuando con la palpación, palparemos la primera cuña, base del primer metatarsiano, cuerpo y cabeza, y primera articulación metatarsofalángica. Luego continuaremos palpando el arco externo del pie, comenzando por la cara lateral del malleolo lateral, borde anterior, vértice y borde posterior del mismo. Dirigiéndonos hacia abajo desde allí, palparemos la cara lateral del calcáneo, y entre el malleolo lateral y la tuberosidad del quinto metatarsiano vamos a encontrar los tendones de los peroneos. Para palpar el peroneo largo, le pedimos que lleve la punta del pie hacia afuera y hacia abajo, comenzando desde el movimiento contrario. Para poder palpar el peroneo corto, le pediremos al paciente que lleve el pie hacia afuera. Luego, inmediatamente por debajo del quinto metatarsiano, palparemos la depresión que proyectaría el cuboides. Base del quinto metatarsiano, cuerpo, cabeza y quinta articulación metatarsiana. Luego, para la región anterior del pie o el arco anterior, palparemos el cuerpo del primer, segundo, tercer, cuarto y quinto metatarsiano. Asimismo, en la región anterointerna del tobillo, podemos palpar un tendón que es la del tibial anterior, llevándolo al movimiento contrario y pidiéndole al paciente que lleve la punta del pie hacia arriba y hacia adentro. Aquí tenemos una proyección dibujada de los ligamentos laterales del tobillo. Los ligamentos laterales son tres haces. Por un lado tenemos el ligamento astrágalo-peroneo anterior, que se extiende desde el borde anterior del malleolo lateral hasta la parte anterior de la cara malleolar lateral del astrágalo. El ligamento calcáneo-peroneo, que se extiende desde el borde anterior del malleolo lateral hasta la cara lateral del calcáneo. Y por último, el astrágalo peroneo posterior, que se extiende desde la fosita de la cara medial del malleolo lateral hasta el tubérculo posterolateral del astrágalo. En el lado medial encontraremos el ligamento colateral medial, que presenta dos capas, una superficial y otra profunda. La capa superficial se extiende del borde anterior y vértice del malleolo medial y se dirige hacia la cara dorsal del hueso navicular, la cara medial del cuello del astrágalo y el sustentáculo del astrágalo.
Por otro lado, la capa profunda se extiende del vértice del malleolo medial siempre profundamente a la inserción de la capa superficial y se dirige hacia la parte inferior rugosa de la cara malleolar medial del astrágalo. Esta inserción se prolonga hacia el tubérculo posteromedial del astrágalo. Para esta maniobra, el paciente en decúbito supino, con el pie por fuera de la camilla, recogeremos con una mano el calcáneo y el resto de la planta estará en contacto con nuestro antebrazo y con la otra mano fijaremos el extremo inferior de la pierna. Provocaremos una tracción anterior del pie evitando cualquier movimiento del segmento de la pierna. Será positiva si existe excesivo desplazamiento anterior del astrágalo bajo la mortaja tibio-peronea. En mi paciente la prueba es negativa. Con el paciente de cúbito supino y con los pies por fuera de la camilla nuevamente y el tobillo en posición neutra, fijaremos el extremo inferior de la pierna y con la otra mano realizaremos una inversión forzada del pie. Es positivo si se presenta dolor en la zona del ligamento o separación de la interlínea articular con cierta inestabilidad. En mi paciente la prueba es negativa. Para esta prueba, con mi paciente en la misma posición que la maniobra anterior, aquí realizaremos una eversión forzada. Va a ser positiva si presenta dolor en la zona del ligamento, principalmente del lado medial, o una separación de la interlínea articular con cierta inestabilidad. Esta prueba en mi paciente es negativa. Con mi paciente en decúbito supino, con los pies por fuera de la camilla, realizaremos la compresión de las cabezas de los metatarsianos entre sí, con el dedo pulgar e índice. Es positivo si presenta dolor o sensación de quemazón de frecuente localización entre el tercer y cuarto espacio intermetatarsiano, que se puede irradiar hacia los dedos o hacia proximal siguiendo el recorrido del nervio. En mi paciente la prueba es negativa. Para esta prueba, el paciente se encontrará en decúbito prono, con rodillas extendidas y los pies por fuera de la camilla. Tomaremos el músculo tríceps sural en su tercio medio entre el pulgar y el resto de los dedos y luego lo comprimiremos. Es positiva si existe ausencia de extensión del tobillo. En mi paciente la prueba es negativa. Para esta prueba nuevamente el paciente se encontrará en decúbito prono con la rodilla flexionada a 90 grados. Aplicaremos una compresión en la parte media del músculo tríceps sural y será positiva con afectación del tendón calcáneo si no realiza extensión de tobillo durante la compresión. En mi paciente la prueba es negativa. Con el paciente en decúbito supino, con rodillas extendidas y pies por fuera de la camilla, partiendo de una ligera inversión de pie, resistiremos a la eversión activa a nivel de la cabeza del quinto metatarsiano. Será positiva si los tendones se deslizan de su posición retromalleolar a la zona anterior de los malleolos de modo visible y palpable. En mi paciente la prueba es negativa. Muchas gracias por la atención.